Incheta Gabriel Jofre Pinguen, Incheta Huerquén, Organización Identidad Territorial Maralhueche. La verdad que bueno, siempre es un gusto poder encontrarnos aquí en estos territorios, de la virtualidad que hemos decidido sostener con el tiempo, porque para nosotros es importante sostener los espacios que nos van a permitir generar archivo, ¿no? Un poquito más bajo la música. Y que en realidad también nos permiten generar esa condición de continuidad, ¿no? De continuidad en el tiempo, que seguramente de a poco van a ir encontrando nuestra gente primero como objetivo principal: Pulonco, Puhuarquén, Pupiancuye, Pumachi, Pugenpín, Pulofche, a las comunidades mapuches, a las organizaciones mapuches que siempre están ahí atentos, a las organizaciones de pueblos indígenas, organizaciones ambientales, sociales, políticas, muchos de aquellos que nos conocemos en los encuentros, estamos por ahí, que les decimos: che, mirá, ya tenemos una experiencia que vamos haciendo de comunicación, bien como siempre, ¿no? Armando las cosas como para que salgan y como para que nos vayamos desprendiendo de formatos antiguos y empezar a darle condiciones de debate más novedosos, ¿no? De esto. Bueno, jornadas como las que tienen que ser, ¿no? De cara al tiempo, al momento que vamos pasando del año. Aquí decimos que se acerca el Huetripantu, que se viene el Huiñortripantu, que el sol camina al tranco del gallo y que los días se hacen más cortos, las noches más largas. Y en recorrido de eso es que nos encontramos con la cosmovisión, con la cultura mapuche en estos territorios, ¿no? Aquello que nos transmitían nuestros mayores, porque cuando el sol camina al tranco del gallo, decían nuestros abuelos, es porque se va alejando y se va acercando al tranco del gallo. Y ahí empieza realmente el año. Porque como hemos dicho en muchas oportunidades, y como comentamos ya a esta altura, todo el tiempo lo vamos a repetir para poder hacer que ese mensaje se reproduzca. Nos colonizaron y nos trajeron inclusive las fechas del año nuevo del norte global, ¿no? Y entonces nosotros en diciembre se hace la Navidad y el año nuevo, y viene un viejito que viene todo empilchado así, ¿no? Barbudo, todo con ropa, y se comen turrones y frutas secas, cuando en realidad esas son alimentos del invierno, porque en realidad en la zona donde esa cultura se desarrolló, las culturas que dieron origen al relato del cristianismo, bueno, allá sí hace frío, pues invierno para aquellos lados, sobre todo para los lados de la Europa, no tanto que eso haya tenido tanto impacto en las zonas del Oriente Medio, ahí donde se originó el relato, ¿no? Que hoy conocemos en muchos casos como la Biblia y los relatos antiguos que fueron fusionándose en ese libro, que ha generado un impacto planetario, ¿no? En su transmisión. Y obviamente sus relatos llevaron a que se reconocieran los personajes de ese relato, ¿no? De esa forma de espiritualidad o de esa religión que hoy le dicen, ¿no? Que ha ido tomando forma el cristianismo en distintas religiones, ¿no? Entonces, claro que estaba frío pues para allá, sobre todo cuando avanzaron por la Europa del Norte, lo que hoy conocemos como Europa Occidental, ¿no? Y que desde ahí nos trajeron ese relato de que el año en realidad empieza cuando está a la mitad, cuando tenemos que estar haciendo las cosechas, cuando tenemos que señalar a los animales, cuando se va la veranada. Pero bueno, resulta que se hizo, ¿no? Se hizo eso que se llama sincretismo, que generó que nuestra gente, como una forma de resistencia, incorporara relatos ante la avanzada violenta por la cual se lo consideraba, ¿no? Estos días hemos estado repasando algunas informaciones. Yo anduve por el lado del Gulumapu y encontré relatos, ¿no? Relatos muy interesantes que después también los empecé a rastrear un poco por acá, ¿no? Como el relato de la recta provincia, cómo fue organizado, cómo hasta 1880 se organizó
lo que hoy conocemos como la zona de Chiloé, las islas, porque hay una grande pero son varias, organizadas como Chiloé, y que hoy conocida como Chiloé, ¿no? Y que en realidad fue el último juicio por brujería. Que en realidad no lo pudieron sacar como brujería, lo sacaron como supuesta asociación ilícita e inclusive lo acusaron de asociación ilícita y de querer generar un Estado dentro del Estado, como si el Estado de chileno hubiera estado antes. Los que estaban antes eran los mapuches, o sea, no hubo un Estado dentro de un Estado, hubo una invasión territorial, ¿no? Una avanzada territorial por parte del Estado. Y ahí nuestros relatos, ¿no? Con todas esas historias detrás. Y bueno, es un tiempo en el cual nos juntamos a charlar de esto. Por eso cierra el año solar y se viene el nuevo año solar, el nuevo caminar del sol, el Huayno Tripantu. Aquí nos vamos a encontrar, nosotros vamos a convocarnos, ahora en estos días va a salir un pequeño flyercito ahí, una invitación. Nos vamos a convocar en el puesto Perino, en el Loft Malal Pincheira, inicialmente. El fin de semana, porque vamos a aprovechar el fin de semana. Vieron que acá, lamentablemente, no hemos podido avanzar en ese grado de la interculturalidad de tener los feriados, pero bueno, también sabemos que para el lado de Neuquén, para el lado de Río Negro, han logrado avanzar en el reconocimiento, creo que para Chubut también, de que la fecha tenga reconocimiento de feriado para la familia y que los niños puedan pedirse el día y los trabajadores para poder hacer más que nada el 24, ¿no? El 24 de junio. Y en ese sentido, reconocer que aquí nosotros hicimos ese intento y de hecho ha quedado fijado allí en la agenda cultural el reconocimiento, la declaración de interés del Huayno Tripantu del Año Nuevo Mapuche. Eso fue en el año 2017. Lamentablemente, mientras íbamos avanzando con ese nivel de reconocimiento, sufrimos la embestida del Estado, del actual gobierno, ¿no? De Cornejo, un gobierno negacionista que profundizó las heridas y que llevó a que tuviéramos que retraernos, porque la verdad que un nivel de violencia, aquello que habíamos logrado sacarnos encima de discriminación, volvió con odio, con discriminación, con mucha fuerza y obviamente con actores políticos que hoy día siguen estando allí, siguen estando en el Archivo Histórico de Malargüe, siguen estando en las direcciones del municipio, siguen estando en las grandes instituciones como la misma Iglesia Católica, ¿no? Que transmite obviamente con su relato el intento de desconocimiento constante de los pueblos indígenas. Y muchas veces lo hemos dicho, muchas veces lo hemos recordado, pero qué importante que para nosotros se puedan dar estas instancias aquí, en una aparente soledad aquí en las redes. Vamos a transmitir que el pueblo mapuche vive en estos territorios, que sigue vigente, que a pesar de que vienen degollando, como decían antes, estamos acá firmes. Y que en estos tiempos del Huayno Tripantu, del cambio del ciclo solar, hemos tenido una serie de actividades estos días que se los voy a comentar en el desarrollo del programa, ¿no? En el siguiente bloque vamos a hablar de las novedades del Polmapu y vamos a comentar qué anduvo pasando estos fines de semana y estas semanas por acá y por los territorios. Recordarle entonces que vamos a estar reuniéndonos ahí para saludar al Huayno Tripantu, al nuevo año, al regreso del sol, al Huayno Tripantu. Lo vamos a celebrar, a encontrarnos ahí en nuestros relatos, en nuestras formas de recuperación de la identidad, en el puesto Perino, ahí en el Loft Malal Pincheira. Bueno, mientras vamos preparando el Molfú, mientras vamos preparando el Rehue, mientras vamos fortaleciéndonos, nos vamos a ir haciendo el desarrollo de este programa. Ya arrancamos como siempre un poquitito tarde, pero aquí estamos y tratando de recuperar ese tiempo. Vamos a ir a una primer pausita mientras esperamos que se acomode la gente ahí que está dando vuelta acá por el YouTube. Y vamos viendo ahí quiénes andan, qué sé yo, quiénes van a saludar. Hoy queremos tratar de que sea de nuevo ese ritmo de la hora, ¿no? Así que vamos a arrancar el primer bloque con las novedades del Polmapu. Después vamos a hablar un poquito de las novedades jurídicas y algunas noticias para compartir. Y vamos a intentar llegar ahí a las noticias Menduca, porque tenemos algo para comentar también. En cada una de estas son noticias, ¿no? Son novedades de los territorios que lo que nosotros hacemos es relatarlas, contextualizarlas, compartirlas. Bueno, estábamos esperando ahí la compañía del Peñi Aligüen,
Fabricio, que iba a venir, pero bueno, no llegó. Estaba en la changa ahí y no alcanzó a llegar por acá. Esperemos que ya la próxima semana pueda venir a acompañarnos y compartir también con nosotros este espacio que empezamos a trabajar de conjunto, que es el Kumerpu, el buen camino. Ahí lo dejamos entonces en una pausita musical y ahí en un ratito nomás arrancamos con el primer bloque.